Esta entrevista nunca tuvo la intención de hacerse pública. Y sin embargo, aquí estás, leyendo estas palabras. Se dice que fue registrada en la primavera de 1930. La identidad del periodista sigue siendo desconocida. El texto fue descubierto recientemente en los archivos de una biblioteca de Nueva York, escondido entre las páginas de un libro antiguo llamado Electricidad y Éter. En la última página estaba escrito: no publiques hasta que la humanidad esté lista. Si crees que sabes todo lo que hay que saber sobre Nikola Tesla, estás equivocado. Era más que un genio, más que el inventor de las ondas de radio y la corriente alterna. Era alguien que se atrevía a mirar donde aún hoy la gente teme mirar, más allá del umbral de la vida. Señor Tesla, comenzó el periodista, entre las muchas leyendas hay una particularmente extraña. Supuestamente, crees en la existencia del alma y en la vida después de la muerte. Siguió el silencio. Luego, apenas un susurro. ¿Creer? No. Lo sé. Las palabras cargaban tal convicción que la habitación pareció enfriarse, como si realmente percibiera lo que describía. Todo lo que ves es una ilusión de solidez. La materia es luz condensada. Todo está hecho de vibraciones. Y las vibraciones no son meramente física, son conciencia, memoria, alma. ¿Pero cómo puede la ciencia explicar tales cosas?, preguntó el periodista, asombrado. Tesla esbozó una leve sonrisa. La ciencia sigue siendo ciega. Apenas está empezando a ver, pero se están formando grietas. La luz está rompiendo, y esa luz viene de dentro. Se detuvo, mirando a un rincón de la habitación, como si oyera algo inaudible para cualquier otra persona. He visto cómo la energía abandona el cuerpo de los moribundos, pero no desaparece. No se transforma ni en calor ni en sonido. Mantiene su forma, como si algo se marchara sin perderse. Aquí en el manuscrito aparece una nota al pie. Tesla empezó a hablar más rápido, como si temiera quedarse sin tiempo. Los humanos somos como lámparas. Hay una fuente, hay luz. La lámpara se apaga. La fuente perdura. La energía no perece en ese momento. Según el relato, ocurrió algo extraño. El bolígrafo en la mano del periodista dejó de escribir. La tinta se espesó. El aire se volvió denso y tembloroso. Tesla habló con calma. Lo has sentido. Esta es la primera prueba. El campo del alma existe. Afecta a la materia, incluso a la tinta, incluso al papel. Y esto es solo el principio. El periodista reunió su valor. Perdóname, dijo. El campo del alma. Eso no es de la física. Exactamente, asintió Tesla. Porque la física, ya ves, es limitada, pero el alma no. Se levantó y caminó hacia la ventana. Manhattan brillaba tras el cristal, pero su voz sonaba como si hablara no al presente, sino al futuro. Hay 5 pruebas, 5 que yo experimenté, estudié y documenté personalmente. Si al menos una de ellas es cierta, la muerte no es el final. Es una transición. El periodista permaneció inmóvil, escuchando. El primero, recuerdos fuera del cuerpo. Trabajé con campos magnéticos potentes y un día me encontré fuera de mí mismo. Mi cuerpo permaneció en el laboratorio, pero mi conciencia estaba en la ciudad. Vi calles, gente, y todo lo que observé fue confirmado con detalle más tarde. Se detuvo. Esto no es fantasía. Esta es la separación de la conciencia. Si es posible en la vida, entonces es posible después. La segunda prueba, continuó Tesla, es la memoria eléctrica de los objetos. Los pensamientos, emociones, acontecimientos dejan huella no solo en las personas, sino en la propia materia. Ya conoces esa sensación. Entras en una casa antigua y una oleada de ansiedad te invade. O al contrario, una cálida calma. Esto no es imaginación. Es una pista. El espacio recuerda. El universo es como una película en la que todo está registrado. El periodista escribía frenéticamente. La tercera, cerró los ojos Tesla, es la música de la luz. Todo ser vivo emite sonido, no físicamente, no para el oído, pero hay vibraciones. Un ser humano es una sinfonía. Y cuando el cuerpo muere, el sonido no desaparece, permanece. A veces se puede percibir. Se acercó a un dispositivo que parecía una antena adornada con pétalos de alambre.
Intenté captar ese sonido persistente. No exactamente ruido, sino una presencia, como si alguien estuviera cerca, alguien que se había ido. El periodista no pudo contenerse. Si todo esto es real, ¿por qué nadie habla de ello? Tesla lo miró con tristeza. Porque la verdad supone un peligro. En un mundo construido sobre el terror de la partida, la comprensión de que la partida no es definitiva, sino que lo destroza todo. Si regresamos, entonces debemos rendir cuentas de todo, no ante ningún tribunal, sino ante nosotros mismos. Su mano flotó lentamente por el aire, como si percibiera una tela invisible. La cuarta prueba radica en el vínculo entre almas. Una vez me desmayé justo en el momento en que mi amigo murió en Europa. Llegó una carta después. Las fechas coincidieron. Eso no fue casualidad. Estamos unidos. La salida no rompe el hilo. Y la quinta. El periodista apenas respiraba. Tesla permaneció en silencio durante bastante tiempo antes de hablar. Sueños que se manifiestan. No profecías, sino intercambios genuinos con quienes se han ido. A veces visiones idénticas aparecen ante extraños en tierras lejanas la misma noche. Esto es un pasaje, un paso entre reinos. Su mirada se cruzó directamente con la del periodista. Si crees que esto es misticismo, estás equivocado. Esto es ciencia. Simplemente espera ser descrito. El silencio se instaló entre ellos, no vacío, sino denso, como la calma que precede a una tormenta. El señor Tesla, el periodista, habló como si tomara prestada la voz de otro. Si el alma es real, si la partida no tiene final, ¿por qué entramos en este mundo? Los ojos de Tesla se apagaron. Una quietud particular se coló en su voz, casi reverente. Aprender, sufrir, amar, todos juntos. Esto no es una prisión. Lo llamaba escuela, a veces campo de batalla, pero nunca un lugar de castigo. Llegamos para recordar nuestra verdadera naturaleza y completar la lección, una o mil, hasta que nos volvemos luz. Sacó un volumen desgastado de la estantería. ¿Reconoces esto? La voz del silencio. Filosofía oriental. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero en un punto hablan con sinceridad. La muerte no concluye el viaje, simplemente cambia de dirección. El periodista garabateaba notas, con la mano temblorosa. Dime la verdad, ¿temes a la muerte? Tesla negó con la cabeza. No, la conozco. Ha visitado más de una vez. La oí acercarse y una vez casi me reclama. ¿Y qué experimentasteis? Tranquilidad. No hay sufrimiento ahí. Sin terror, solo recuerdos. Claro como la nieve recién caída. Eres testigo de todo lo que lograste y de todo lo que no lograste, de los que heriste, de los que rescataste. No es juicio, es un reflejo. Se recostó en su asiento, exhausto, pero sus ojos seguían brillantes, como los de alguien que ya había superado lo que otros aún enfrentaban. No respondemos ante nadie más que ante nosotros mismos, ante nuestra verdadera naturaleza, ante quienes existíamos antes de entrar en este mundo y en quién nos convertiremos al dejarlo. El periodista cerró los ojos, con la mente dando vueltas. ¿Y qué hay más allá? Específicamente, Tesla miró al vacío como si recordara algo lejano. Imagina un océano, no de agua, sino de energía. Eres una gota, singular con el sufrimiento, con la memoria, con la experiencia. Cuando el cuerpo perece, te reincorporas a ese océano, pero persistes como tú mismo, solo purificado, sin el disfraz. ¿Nos encontramos con quienes apreciamos? Familia. Si ellos también regresaban y el amor existiera entre vosotros. Sí, el amor es la brújula del alma. Te une, supera a la muerte en fuerza. Habló y las paredes parecían resonar con sus palabras. Te contaré más, continuó suavemente. Intenté construir un dispositivo capaz de detectar la transición. No la muerte en sí, pero la conciencia instantánea se va. Casi lo consiguió. Sentí un pulso, como si el corazón del universo latiera al unísono. ¿Y luego qué? El periodista se inclinó hacia él. Tesla cerró los ojos. La destruyeron. Aquellos que temen la verdad. ¿Quién? Aquellos que gobiernan a través del miedo. Religión. Autoridad. Corporaciones.
Si la muerte no es la conclusión, entonces el miedo pierde su control y una persona sin miedo queda liberada. Y la liberada no puede ser controlada. Solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Por eso esta entrevista no se publicará. Todavía no, no hasta que llegue el momento. Se puso de pie. Su figura parecía expandirse, volverse más imponente. Si estás leyendo esto, significa que alguien tuvo el valor. Significa que ha llegado el momento. Se acercó y habló casi en un susurro. Somos eternos, no a través de la carne, sino de la vibración. El alma es música, y la muerte no es un descanso, es un cambio de tono. Recuerda eso. Empezó a pasear por la sala, eligiendo palabras como un cirujano elige instrumentos antes de la cirugía. Sé cómo suena, misticismo, las divagaciones de un anciano. Pero si no lo hubiera sentido, presenciado, cuantificado, no lo habría creído ni yo mismo. El periodista ya no era simplemente un observador, se había convertido en parte de la narrativa. ¿Pero por qué la ciencia permanece en silencio? Porque la ciencia teme lo que no puede medirse, respondió Tesla. Requiere gráficos, ecuaciones. Pero el alma no es una ecuación, es una condición, una resonancia, un campo, un pensamiento. Se acercó bruscamente a la mesa, sacó un dibujo, inusual, rodeado de símbolos. En su centro, un círculo que contiene un punto. Esto no es mera geometría. Este es un mapa de paso, un esquema por el cual el alma abandona el cuerpo y se une al éter. Pero solo quien recuerda, no solo sabe, puede comprenderlo. ¿Es especulación? No. Negó con la cabeza. Es un resultado. Experimenté con frecuencias que corresponden a estados de conciencia. Un rango, emociones, otro recuerdo, una tercera conexión con aquellos que ya no están presentes. Se quedó en silencio. A veces por la noche, cuando todo está quieto, activo el viejo generador, y si está bien calibrado, puedes percibir no con los oídos, sino con el alma. ¿Percibir qué? ¿Qué opináis? Otros no son de los vivos. Se asemeja a una transmisión de radio desde más allá del horizonte. En ese instante, la luz de la habitación vaciló. El periodista se sobresaltó. No temas. Tesla sonrió. Siempre señalan cuando hablamos de ellos. ¿Quiénes? Aquellos que se fueron aún permanecen entre reinos. No como castigo, sino porque no están preparados para ir o están esperando. ¿Esperando a quién? Para quienes pueden percibirlos. Se acercó más. Su expresión se volvió solemne, incluso severa. Hay algo más, algo que rara vez se dice en voz alta. No todas las almas son iguales. Algunos quedan atrapados tras cruzar, se aferran al miedo, al poder, al anhelo. No pueden ascender. Requieren energía, cuerpos, se sienten atraídos por los vivos. ¿Quieres decir espíritus? Hablo de regiones de terror donde hubo sufrimiento, guerras, conflictos. El éter se vuelve denso. Estos lugares son lazos. Uno puede entrar y nunca salir. El periodista se puso blanco, pero Tesla continuó. También hay luz, amor, recuerdo, oración. Cuando viene del corazón, puede liberar no para Dios, sino para el alma. La compasión genuina rompe la barrera. Miró por la ventana. Existimos en un mundo donde casi nadie entiende por qué existen. Pero si se dieran cuenta de que cruzar es una prueba, no una conclusión, quizá vivirían de forma diferente, más pura, más profundamente. El periodista recogió. La energía del alma no perece, cambia de frecuencia. Una última pregunta, murmuró. Señor Tesla, ¿puede volver? Nunca me fui, dijo con suavidad. Mientras, aunque sea una persona, busque la verdad, estoy cerca. Y en ese preciso momento, como señala el manuscrito descubierto, el reloj dio tres golpes, como si alguien del más allá quisiera verificar que todo lo que se decía no fuera invento. Tesla volvió a quedarse en silencio y luego declaró abruptamente: «Hay un secreto más que no he compartido con nadie». El periodista dejó de respirar. «¿Qué pasa?». Tesla se acercó a un armario envejecido, abrió un compartimento oculto y sacó un pequeño cilindro metálico adornado con símbolos peculiares que recordaban runas y esquemas.
Esto es un prototipo. Lo llamé el colector de ecos, un dispositivo capaz de percibir la traza energética de la conciencia tras cruzar. No voces, ni visiones, pensamiento puro. Y recibiste transmisiones. Sí, en varias ocasiones, frases, pensamientos, visiones. Una de las comunicaciones más claras fue: sigo presente. Ayúdame a recordar. ¿Quién era? No lo sé. Sin embargo, la sensación se sentía extrañamente familiar, como si estuviera conversando conmigo mismo o con alguien que había sido. Se acomodó en su asiento, bajando la voz a poco más que un susurro. La memoria del alma es lo que más importa. Llegamos a este mundo y olvidamos, porque si lo retuviéramos todo, vivir sería imposible. El dolor sería demasiado para soportar, pero de vez en cuando algo se filtra. En sueños, en emociones, en momentos de déjà vu. El periodista asintió en señal de reconocimiento. Él mismo lo sabía. Breves destellos de recuerdos que no deberían haber existido. Afirmas que todo está preservado. ¿Dónde? En el éter. Es como un océano. Dentro de él existe todo. Pensamientos, sentimientos, eventos. Así es como los antiguos llamaban a los akasha. Todos somos gotas del mismo éter. Le miró directamente a los ojos. Imagina cada acción que realices como una nota musical. Estás componiendo una sinfonía y, después de pasar, la escuchas toda a la vez. Sin revisiones, sin engaños, solo verdad. Ese es el juicio. Pero viene de dentro. Eres juez y testigo a la vez. El periodista sintió un escalofrío recorrerle. Y si la música es discordante, entonces el alma busca la oportunidad de componerla de nuevo. Regresa en un cuerpo diferente, una vida diferente, pero llevando la misma vibración en su interior. Hizo una pausa antes de continuar. Pero hay otras almas. Quienes han superado el ciclo ya no necesitan regresar. Se convierten en guías de luz. Su propósito es recordar a los demás quiénes somos realmente. ¿Ángeles?, preguntó el periodista. Tesla esbozó una leve sonrisa. Llámalos como quieras. La esencia es lo que importa. Están cerca, especialmente en la oscuridad, sobre todo cuando una persona cree que está sola. Eso es amor, de esos que son eternos. El periodista miró el reloj. El tiempo parecía haberse disuelto. ¿Y si alguien vive sin amor? Entonces vuelven, respondió Tesla, porque solo el amor moldea el alma. Sin ella no hay progreso, solo repetición. Se puso en pie, su sombra extendiéndose como un árbol al atardecer. Comparto esto no para titulares. Simplemente es que pronto me iré. Y este conocimiento no debe perecer conmigo. Presionó el cilindro en la palma del periodista. Quédate con él. Y cuando llegue el momento, pásalo adelante. Y si no llega, llegará. Cuando la primera persona recuerda quiénes eran realmente. El periodista sostuvo el cilindro como si respirara. Un leve calor palpitaba su piel, un temblor, quizás un suspiro que despertaba desde dentro. ¿Qué debería hacer con ella?, susurró. Tesla lo miró con una tristeza silenciosa. No te apresures, simplemente manténlo cerca. Y escucha dentro de ti. Te dirá cuándo activarlo. El silencio se instaló entre ellos. La sala parecía inhalar y exhalar junto a ellos. Una pregunta más, dijo el periodista. Si estuviste tan cerca de la verdad, ¿nadie más lo sabía? Tesla se giró hacia la ventana. El amanecer había empezado a blanquear el cielo. Había otros, pero pocos, y casi todos elegían el silencio. Ni por miedo, ni por humildad. La verdad es como la llama. Da calor, pero también puede consumir. No puede imponerse a nadie, solo ofrecido. Soltó un suspiro. Una vez casi lo revelé todo. Fue en Colorado. Estaba dando una conferencia sobre resonancia, pero quería hablar del alma. Y en el momento en que empecé a describir los hilos invisibles entre las personas, apareció un funcionario. La conferencia se detuvo. Después de eso, permanecí en silencio. El periodista bajó la cabeza. ¿Y ahora? Y ahora hablo porque siento que el momento está a punto de llegar. Se acercó más. ¿Crees que esta entrevista es solo una historia? Es una semilla. Se posará en la mente de alguien y empezará a crecer. No en todos, pero sí en quienes están preparados.
Se inclinó hacia adelante. Y si estás escuchando esto ahora, quizá esta sea la señal. El periodista se puso de pie. Lo sintió. Esto era tanto el final como el principio. Una última cosa que debo preguntar. Su voz tembló. ¿Quiénes somos?, respondió Tesla sin dudar. Somos una luz que se ha olvidado de sí misma. Es luz, y todo lo que hacemos es un viaje de regreso. Casa. Se dieron las manos simplemente, como hacen los humanos. Y entonces sonó un suave tintineo, sin fuente, sin explicación. Ya están aquí, susurró Tesla, ya escuchando. Se acercó a la ventana. Mira el amanecer. Todavía pálida, pero viene. El periodista se marchó. La puerta se cerró silenciosamente tras él, y como escribiría más tarde, emergí como un hombre cambiado. Como si algo se hubiera despertado dentro de mí, no en la mente, sino en el corazón. La entrevista nunca se publicó. Los papeles se guardaban en una caja secreta entre pertenencias personales hasta que un día, casi 100 años después, se descubrió la caja, y ahora la sostienes en forma de estas palabras, quizá no por casualidad, porque como dijo Tesla, fallecer no es un punto, es una coma, tras la cual seguimos escribiendo en otro idioma. Si esta historia te ha hecho reflexionar, deja un like. Para ti, tarda un segundo. Para nosotros, es una oportunidad para compartir esas cosas con quienes estén dispuestos a escuchar. Escribe en los comentarios lo que has sentido. Leímos cada palabra. A veces hay más verdad en ellos que en los titulares más fuertes. Y por supuesto, suscríbete. Muchas más historias por venir. Historias que no solo cuentan, sino que despiertan. La verdad no siempre grita. A veces susurra. La clave es saber escuchar. Nos vemos pronto.